Vámonos rápidamente a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a estar leyendo el versículo 26 al 28. Hebreos capítulo 12, versículos del 26 al 28. Amén. Está ahí, si no trae Biblia va a aparecer también en las pantallas. Y dice la palabra de Dios: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ¿a qué? Ha prometido. Si puede subrayar, si pueden circular esa palabra, podemos encontrar una promesa de parte de Dios. Dios ha prometido, dice aquí, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas que son movibles como cosas hechas para que queden solamente ¿cuáles? Las inconmovibles. Así que recibiendo todos ustedes, queridos hermanos, recibiendo todos los que son hijos de Dios, un reino que es inconmovible, les dice el autor, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Quiero iniciar, queridos hermanos, con una ilustración, una historia de una pareja de hermanos donde el hermano mayor se había empeñado diligentemente en enfocarse en su carrera y en sus negocios totalmente seculares. Este hermano mayor se empeñó por desarrollarse de una manera profesional, decidió enfocarse, ¿verdad?, en su trabajo de una manera excelente, pero totalmente alejado de la verdadera religión. Este hermano mayor tuvo éxito en acumular considerables riquezas, de tener varias propiedades a su nombre, de poder tener algunos autos y bienes materiales, ¿verdad? Cuando el hermano menor era totalmente la otra parte. El hermano menor era diligente, pero en el servicio al Señor. El hermano menor había aprendido a distribuir sus bienes entre los pobres. Por motivos de conciencia, ¿verdad? Había desaprovechado oportunidades únicas que le pudieron haber traído ganancias enormes hacia su vida. De tal manera que en una ocasión este hermano menor estaba enfermo en el hospital. Estaba casi desahuciado y cuando viene a su encuentro el hermano mayor lo regañaba y le decía que si no hubiese sido por su religión, no habría tenido la necesidad de depender de otras personas. El hermano menor con gran calma lo voltea a ver y dice: tranquilo, oh Tom, tranquilo. Y fíjate las palabras que le responde: yo tengo un reino que va a comenzar y una herencia que estoy a punto de ver. Dentro de la vida cotidiana, se podría decir, queridos hermanos, hay una cierta preocupación por querer asegurar el futuro, si así lo queremos decir, de nuestros hijos o de nuestra esposa. Durante la semana estaba platicando con un matrimonio en donde tienen un hijo y donde él carece de mucha salud. Y él me decía: David, yo estoy muy preocupado porque sé que el día de mañana yo puedo partir con el Señor. Y todo el trabajo que estoy haciendo ahora es para poder dejarle algo seguro, ¿verdad?, a mi hijo y a mi esposa, porque cuando yo me vaya, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Otro de su equipo, un hombre, ¿verdad?, también llamado Jorge, me decía: bueno, yo tal vez no tengo tanta deficiencia en mi salud, pero yo sé también que tengo que trabajar porque tengo un hijo de 6 años y le quiero dejar algo seguro a él también. Y podemos ver que esta economía, se podría decir, o esta frase funciona en todo el mundo. Las familias tratando de dejar algo seguro para sus hijos, en donde sus hijos puedan encontrar un bienestar material hablando. ¿Sí me van siguiendo?
Pero cuando vamos a esta parte de la Biblia, podemos ver que para el Hijo de Dios se le ha dado un reino que es totalmente inconmovible. Diga conmigo reino, fuerte reino. Este reino, hermanos, no lo hubiéramos podido alcanzar por ningún tipo de circunstancia. No podría haber esfuerzo humano que pudiera haber adquirido este reino del cual está hablando la palabra de Dios. Por otro lado, es el reino que ni siquiera lo teníamos merecido, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y porque hacíamos lo malo delante de los ojos de Dios. Este reino no se podía alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino que el Señor Jesucristo, escúchenme bien, se los ha dado a todos sus hijos solamente por gracia. Él ha tomado al pecador, ¿verdad?, del imperio de Satanás, de las tinieblas, del mercado de esclavos, y lo ha colocado sobre un reino que tiene una luz admirable. Él nos ha levantado de la ruina de la caída, nos ha levantado de la miseria y nos ha trasladado hacia la redención. Como dice Efesios, nos ha bendecido con grandes riquezas en los lugares celestiales junto con Cristo. Ahora, lo extraordinario de este reino, amada iglesia, es que se le califica como un reino que es totalmente inconmovible. Está hablando de un gobierno eterno de Dios en donde Él va a gobernar como Rey soberano. Es un reino inconmovible. Esta palabra inconmovible viene del griego asaleutos. Asaleutos, que quiere decir inquebrantable. Esta palabra quiere decir que no puede ser movido. Esta palabra inconmovible quiere decir firme y estable. Si tú te das una vuelta por toda la historia humana, te vas a dar cuenta que han salido grandes imperios. Uno de ellos ha sido el imperio griego, pero después del imperio griego llegó el imperio romano que lo destruyó. Y después del romano podemos hablar de otros reinos que se han levantado con suma fuerza, en donde llevaba la vanguardia y todos creían que no iba a haber poder o fuerza humana que pudiera derrocarlos. Pero surgió otro reino, ¿verdad? Y los derrocaron, y así vinieron los otomanos y después vinieron otros reinos. Hermanos, este reino de cual está hablando la palabra de Dios es un reino que no hay poder ni creación que pueda terminarlo, porque está guardado por el poder de Dios. En términos seguros, no hay una cosa más segura que el Hijo de Dios pueda tener como herencia que el reino de Dios. Y lo increíble de todo esto es que se basa mediante el poder de Dios y no por el esfuerzo humano. ¿Sí me va siguiendo? ¿Y por qué no hay gozo en sus rostros, hermanos? Tienen un reino inconmovible. ¿Sí lo entienden? Un reino totalmente inconmovible. Y cuando está hablando los versículos anteriores, en el versículo 26 y 27, te está explicando que todo esto tiene un sentido, escúcheme bien, profético y apocalíptico. Todo lo movible, todo lo material, todo lo que tú conoces dentro de tu contexto y de este mundo que sea material, todo lo movible, en un día se va a derrumbar, se va a terminar. Sígueme cuidadosamente a la segunda carta de Pedro. Vámonos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Está ahí? Si me pueden regalar un poco más de volumen en el micrófono, te lo agradecería, Robert. Gracias. Fíjense bien el sentido profético que tiene. Pero el día del Señor vendrá, ¿verdad? Está en tiempo futuro, como ladrón en la noche, en el cual, fíjate muy bien, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, ¿qué va a pasar?
ardiendo, ¿serán qué? Esa palabra desechos es totalmente destruidos. Y la tierra y las obras que en ella hay, ¿serán qué? Dice el versículo, serán totalmente quemadas. Vámonos a Ageo capítulo 2, versículo 6. Ageo capítulo 2, versículo 6. Fíjense el sentido escatológico apocalíptico que tiene todo esto. Ageo capítulo 2, versículo 6. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, si ustedes estudian un poquito acerca de profecía, un poquito acerca de la escatología, hay un común denominador que no se puede quitar. Va a haber un evento, querida iglesia. Ahí la posición puede variar, ¿verdad? Según algunos teólogos, las posiciones pueden tener respaldo bíblico, ¿verdad? Y sus puntos fuertes, pero el común denominador es que va a venir un día en donde Dios va a venir con juicio. Y cuando Él venga a la tierra, se van a destruir todas, diga conmigo todas las cosas que son movibles. Todo lo material, todo lo que el hombre dentro de su vida, dentro de su esfuerzo y de su historia, ha tratado de construir por medio de sus fuerzas, por medio de querer dejarle algo a sus hijos, por medio del poder, todo el poder que humano cree que tiene dentro de sus construcciones, Dios lo va a destruir en un solo momento y con su voz de estruendo. Todo esto, hermanos, tiene un sentido apocalíptico, pero la palabra de Dios dice, cuando venga ese día en donde el poder de Dios se va a manifestar y donde todas las cosas se van a quemar, ustedes tienen algo que es intocable y que es inamovible. Y adivinen qué es un reino. Es un reino que está preparado para todos los hijos de Dios. Cristo antes de irse al cielo decía, prepararé, ¿verdad?, para todos ustedes moradas en el cielo. La Biblia dice, no inviertan aquí en la tierra en donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde no hay ladrones y no hay polilla ni orín que corrompan todos estos bienes. Hermanos, tenemos un reino seguro para cada uno de nosotros. Vean lo que dice Salmos 145, versículo 13. Salmos 145, versículo 13. Va a aparecer también ahí en las pantallas, pero es importante que lo busques en tu Biblia. Salmos 145, versículo 13, dice, tu reino es reino ¿de qué? De todos los siglos. Y tu señorío en todas las ¿qué? En todas las generaciones. Ya vamos comprendiendo un poquito más acerca de la eternidad de este reino, de este lugar que es para todos nosotros, un reino que es para todos los siglos y donde su señorío va a estar presente por todas las generaciones. Ahora volvemos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28, que es nuestro texto central. Y quiero que ahora entendamos la segunda parte que el autor nos está tratando de explicar. Así que, después de pasar de una manera muy rápida, solo leímos un cincelazo. Yo lo quiero animar a que estudie más acerca del reino de Dios.
Pero cuando tú entiendes este concepto de que hemos recibido el día que tú viniste a Cristo y tomaste decisión por Cristo, automáticamente fuiste insertado dentro del reino de Dios, un reino que es todopoderoso, un reino que es eterno, un reino que es inconmovible y que aun cuando venga Dios con toda su fuerza para hacer juicio en la tierra y se quemen todas las cosas, tú tienes algo que es intocable. Dice, así que recibiendo ustedes este reino que es inconmovible, automáticamente, querida iglesia, como respuesta inmediata, dice la palabra de Dios, que tienes que sentir que gratitud en el corazón. Claro, ¿cómo no tener gratitud si es un reino que yo no podía haber alcanzado ni haber creado con mis propias fuerzas? Porque por más que hubiéramos intentado, si así se hubiera juntado China con Rusia, Estados Unidos, México y todos los países y hubieran intentado unificar todas las naciones y crear algo poderoso, aún así no podría prevalecer en contra del poder de Dios. No hay poder humano que pueda crear un reino como este. Y ustedes lo han recibido por pura gracia. Y cuando entendemos este concepto, amada iglesia, debes de sentir inmediatamente gratitud en tu corazón. Gratitud en tu corazón. Levantarte cada mañana o cuando lees estos pasajes y decirle a Dios, Padre, gracias, porque sin merecerlo, Dios, porque por pura gracia me has dado un reino, el mejor de las herencias, el más seguro hacia mi vida. El autor dice, tengamos gratitud, y es mediante la gratitud que tenemos que servir a Dios, agradándole, dice, con temor y con reverencia. Hermanos, yo quiero hacer una pequeña exhortación, ¿verdad? Hasta este punto. Hay algo que ha prevalecido dentro de la iglesia de aquí de Vida Nueva Querétaro. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los servidores que están con nosotros, tanto edecanes como los de audio y staff. Gracias a Dios por sus vidas, porque de verdad han sido constantes, han estado presentes casi los 3 servicios, una fidelidad extraordinaria. Pero hermanos, para la magnitud de iglesia que somos, deberían de haber más servidores. ¿Y sabes qué sucede? Que muchas veces estamos tratando de convocar, ¿verdad?, por el chat, algunas veces dentro del púlpito, casi rogando que por favor sean parte del servicio a Dios, en donde el servicio a Dios, amada iglesia, entendiendo este concepto, debe de ser una respuesta automática. ¿Por qué? Porque tengo gratitud en mi corazón y lo único que quiero hacer por medio de esa gratitud es servir a mi Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, hay una comunidad muy cómoda, ¿verdad?, dentro de la iglesia, en donde les cuesta mucho trabajo servir, en donde muchas veces casi hasta se les tiene que rogar para que lo hagan. Amados hermanos, la gratitud es el motor de nuestro servicio. Amén. Ahora es un mensaje como una espada, se podría decir, de doble filo, ¿verdad? Para aquellos que no están sirviendo, pero para los que están sirviendo, según Hebreos capítulo 12, 26, hay 2 tipos de servicio dentro de la iglesia. Un servicio que es totalmente agradable a Dios y un servicio que no puede estar agradándole a tu Dios. Es decir, tú te puedes estar esforzando por levantarte temprano, puedes venir a la iglesia temprano, se ponen sillas, se conectan cables, pero es muy probable que el servicio que estés haciendo a tu Dios no sea de manera correcta y por lo tanto no le esté agradando a Dios. Tú recordarás desde Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y en los primeros capítulos la historia de Caín y Abel, en donde los 2 trajeron ofrendas delante de Dios. Los 2 quisieron servir a Dios, ¿verdad? Pero una ofrenda fue agradable y la otra no fue agradable.
Tú vas a recordar también dentro de los sacrificios y los holocaustos, si este servicio no se hacía de acuerdo a los principios de Dios, había holocaustos de olor fragante y habían otros que no eran de olor grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque una acción correcta, pero con un corazón incorrecto, es pecado. Y en este punto del estudio, querida iglesia, te tienes que preguntar, ¿el servicio que le he dado a Dios ha sido agradable? ¿Lo he hecho de una manera correcta o no lo he hecho de una manera incorrecta? Como pastores les podríamos decir que nos sentimos muy orgullosos de los servidores que están temprano, ¿verdad? Porque exteriormente nosotros podemos ver que llegan, ¿verdad? Que tienen a lo mejor una sonrisa también en el rostro, pero solamente Dios es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Sí va conmigo, iglesia? Vámonos otra vez al versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, por favor tengan gratitud. Y mediante la gratitud, es decir, la gratitud es el motor de tu servicio, dice, sirvamos a Dios agradándole, ¿verdad? Dice ahí, con temor. ¿Y con qué? Y con reverencia. Hermanos, estos dos requisitos tienen una profundidad tremenda. Pero quiero irme otra vez a la palabra sirvamos. Esta palabra sirvamos es la palabra latreuomen, que significa adorar, rendir culto, pero principalmente servir. Ahora fíjense bien la connotación que tiene esta palabra. Esta palabra sirvamos, el cual engloba a toda la iglesia, ¿verdad? Esta palabra sirvamos no se refiere solamente a un acto de devoción personal, sino que la primera connotación que tiene es de una manera comunitaria. Es decir, este llamado es para a servir, todos dentro de la iglesia en específico. Hay tipos de servicio que pueden ser fuera de la iglesia, ¿verdad? Por medio de tu obediencia. Tú puedes decir, estoy sirviéndole a Dios por medio de mi trabajo. Sí, es correcto. Tú adquieres, ¿verdad? Tu paga, tu remuneración y por medio de eso le puedes dar la gloria a Dios, puedes servir a Dios. En tu negocio puedes estar hablando de Dios y dices, estoy sirviendo a Dios, lo cual puede ser algo correcto. Pero el servicio al cual se refiere Hebreos capítulo 12, 28 es a un servicio totalmente comunitario. Se refiere a que todo creyente ha sido llamado a servirle a Dios dentro de la iglesia. Es por eso que Dios ha dotado de diferentes dones a todos sus hijos, y los dones son para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Alan, nuestro pastor, estaba enseñando acerca de los dones espirituales. En el segundo y en el tercero va a hablar acerca del pastor maestro. Pero hermanos, Dios les ha dado dones para que los desarrollen dentro de la iglesia. Todos hemos sido llamados a servir a Dios dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahora vean lo que dice Hebreos 12, 28. Así que, queridos hermanos, recibiendo un reino inconmovible, dice la palabra de Dios, tengamos gratitud, ¿verdad? Y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole, que es el modo en que tenemos que hacerlo, con temor y con reverencia. Vamos a la palabra temor, que es la palabra griega eulabeias, con B grande y sin H, eulabeias, que significa piedad. Este temor significa a una vida llena de piedad. Tú sabes que no se puede decir de un cristiano que teme a Dios si no está llevando una vida piadosa. La piedad se refiere a todos los hábitos piadosos que el cristiano puede desarrollar para poder estar en comunión con Dios, y que estando en comunión con Dios pueda ser sensible a la voz del Espíritu Santo, y que por medio de su servicio siempre le dé al blanco, sea eficaz, sea eficiente, pero según la economía de Dios,
según las reglas y los principios de Dios en esto, dice que aquel que quiere agradarle a Dios por medio de su servicio debe de tener piedad. Tú debes de tener un contacto constante con la palabra de Dios. La palabra de Dios decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica la mente, el corazón. La palabra de Dios es la que nos ayuda a poder tener dominio propio. El poder estar en contacto con la palabra de Dios me aleja entonces del pecado, y por medio de eso entonces yo le estoy dando un servicio agradable a mi Dios. Qué importante que son los hábitos piadosos dentro de nuestro servicio. La lectura de la palabra, otro hábito piadoso puede ser la oración. Si vemos cómo Dios usaba al apóstol Pablo dentro de su servicio comunitario, era extraordinario, amados hermanos. La influencia que tenía Pablo para los creyentes era algo increíble. Pero ¿sabes por qué el ministerio de Pablo era eficaz? Porque él era un hombre de oración. En todas sus cartas lo ves plasmado, orando siempre por vosotros, acordándome siempre de ustedes, haciendo memoria de todos vosotros, orando con oración, dice, con ruego, orando y rogando por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Hermanos, la oración tiene que jugar un juego importantísimo dentro de nuestro servicio. No podemos pretender darle un servicio agradable a Dios si no estamos pasando tiempos de intimidad con Dios. Porque ahí es donde se transforma nuestro corazón. Amén. La lectura de la palabra, tiempo de oración, ¿verdad? Otros hábitos piadosos que se le ocurran, predicar el evangelio. También el ministerio de evangelismo es un ministerio que gracias a Dios tiene muchos servidores y son fieles y constantes, pero la pregunta es, ¿y dónde está toda la iglesia? ¿Dónde andan, verdad? No, pastor, es que los jueves en la mañana yo trabajo, ok, ¿y los sábados? ¿A poco van los sábados también? Sí, no, ni me hubiera dicho, pastor. Es mi día de descanso, ¿verdad? Híjole, y la pedrada va para mí también. Nos cuesta trabajo los hábitos piadosos, el predicar el evangelio, en estar en contacto con la palabra, los tiempos de oración. Hermanos, ¿cómo está su oración? ¿Sabes que la oración es la que nos direcciona a un correcto corazón, un corazón bien intencionado? El primer requisito, se podría decir, el sazón de tu servicio es hacerlo con temor. Y a eso también implica que aquel que esté sirviendo a Dios debe de vivir una vida totalmente irreprensible. Porque tú no puedes decir que temes a Dios, ¿verdad?, dentro de la iglesia y servirle a Dios, y que fuera de la iglesia seas un cristiano totalmente diferente. En donde no haya, una congruencia entre lo que dices y lo que haces. No, sí, yo temo del Señor, pero afuera hablas con groserías, o puede ser que afuera no le respetes a tu esposo o a tu esposa, o afuera no tienes dominio propio. Hermanos, si dicen que tienen temor de Dios, debemos de vivir con dominio propio, y si queremos vivir con dominio propio, necesitamos tener los frutos del Espíritu según Gálatas. ¿Sí van conmigo? Bueno, el primer requisito, dice la palabra de Dios, es con temor. Y el segundo requisito, vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 28 nuevamente, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, que vimos que es con piedad, y con reverencia. Y esta palabra es una palabra también muy profunda. Es una palabra que yo quiero invitarte también a que la estudies dentro de casa, pero es a la vez algo muy sencillo para entender, pero para practicar es difícil. Con el poder de Dios podemos, pero es la palabra aidos, sin H, A y latina, idos, aidos, que significa con pudor
quiere decir con santidad. Servir a Dios con santidad. Tú sabes, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El sumo sacerdote, después de un año tenía que preparar todo, ¿verdad? Llevaba las oraciones del pueblo y el sumo sacerdote entraba al lugar santo y después de entrar al lugar santo entraba al lugar santísimo. Pero si ese servidor se le ocurría presentarte delante de su Dios, no estando puro, no estando aidos, este hombre que pasaba caía muerto. Era tanta la importancia, era una referencia extraordinaria, era una exigencia mucho mayor, ¿verdad? Para ellos el poder vivir en santidad, porque si no, esto implicaba que cayeran muertos. Hermanos, yo les pregunto, si esto mismo se aplicara para cada uno de nosotros, ¿cuántos no ya de nosotros estaríamos papas, como dicen por ahí? De verdad. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como aprobado, ¿se acuerdan? Como obrero, aquel que está sirviendo en la obra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque utiliza bien la palabra de verdad. Ahí está 2 Timoteo 2:15. Pero Pablo prácticamente le está diciendo a Timoteo, no te olvides que te puedes presentar delante de tu Dios de una manera avergonzada. Hermanos, la santidad dentro del servicio de Dios es un requisito. Y si no estamos sirviendo con santidad, entonces no lo estamos agradándole a Él. Por más que te esfuerces, por más que te levantes temprano, ay Señor, pues es que pongo la alarma en el día de descanso, llego temprano, pongo sillas, me voy hasta el tercer servicio, ¿verdad? O donde estén sirviendo los demás hermanos en su trabajo, y es que me parto el lomo y hago esto y lo otro. Por más que hagas, querida iglesia, si no tienes estos dos requisitos, si no hay piedad en tu corazón y si no hay santidad, entonces no le estamos agradando a Dios por medio de nuestro servicio. Y qué peligroso, ¿verdad? Llegar hasta este punto, en donde crees que te estás esforzando, pero no le estás agradando. Querida iglesia, el llamado es para todos nosotros. El llamado a servir, el llamado a estar sirviendo a Dios delante de su iglesia, enfrente de su iglesia y para los hermanos. El mayor distintivo que tiene un creyente es el amor entre los hermanos. Decía Cristo, y en esto conocerán las personas de afuera que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Pero ¿cómo podemos decir que estamos amando si ni siquiera les estamos sirviendo dentro de la iglesia? Es el mayor distintivo que tenemos, amados. Unos dicen, bueno, es que para tener que servir necesito 12 años de experiencia, ¿verdad? En la iglesia, 3 años de instituto, ¿verdad? Para crecer teológicamente, y ya después que esté sumamente preparado, entonces sí, ya voy a servir a Dios. Hermanos, según Hebreos 12:28 dice que la gratitud es el mayor motivo que tú tienes para servir a Dios. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana de haber recibido un reino que es inconmovible? Un reino que es inconmovible. Y si tienes gratitud, tu respuesta, órale, vamos a entrarle. Hermanos, los necesitamos. Para cuando se hagan congresos, los necesitamos los domingos, los necesitamos dentro del servicio a Dios, porque ¿dónde más podríamos estar, queridos hermanos? ¿A dónde más podríamos ir si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? Y yo creo que Dios nos ha dado suficientes motivos para querer servirle, porque nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y encuentre la vida eterna. No solamente la vida eterna, sino que dice la palabra de Dios que te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo. No solo eso, sino que también te ha dado su presencia, el sello del Espíritu Santo. Y seréis sellados, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y me seréis testigos
Eres sellado, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Te ha dado la provisión, te ha dado su presencia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, te ha dado un reino que es inconmovible. Si te esfuerzas para dejarle algo seguro a tus hijos aquí en la tierra y entender el concepto de que tienes algo seguro en la eternidad, esto tiene que mover tu corazón. Esto tiene que mover tu corazón. Amada iglesia, ya basta, ¿verdad?, de la comodidad. Voltea con el de al lado y dile, ahí te hablan. Codéalo, dile, ahí te hablan, mijo. Ahí te hablan, mija, al servicio, a darle con todo. Quiero que cierren un momento ahí sus ojos desde sus lugares. Y yo estoy seguro que este pequeño estudio en esta mañana ha incomodado tu corazón. Pero yo quiero que te pongas a pensar en este concepto del reino inconmovible. Y simplemente quiero invitarte a que ahí desde lo más profundo de tu ser tú le des las gracias a Dios. Dile gracias, Dios, porque sin merecerlo, Padre, gracias, Señor, porque no lo merecíamos ninguno de nosotros, Dios. Tú nos has dado un reino solamente por gracia. Gracias, Señor, porque nos has dado un reino que es inconmovible, Padre. Y aunque en un futuro, Señor, venga tu día de juicio, el día del Señor, y donde todas las cosas sean removidas, Señor, todo lo material se acabe, todo lo que el hombre pueda construir se termine, tú me diste por gracia un lugar que está reservado en los cielos para mi vida. Señor, y el pensar en este reino que es inconmovible, constriñe mi corazón, Padre, y me llena de gratitud, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este reino que está reservado para mí. Y Dios, hoy he entendido, Padre, que el motor de mi servicio es esta gratitud que yo siento en el corazón. Gracias, Señor, porque he entendido que todo creyente ha sido llamado a servirte a ti, Dios. Y Padre, a partir de hoy me encantaría hacerlo. Solo tú sabes, Señor, cuáles son mis dones, o a lo mejor tú también lo sabes, hermano o hermana. Dile, Dios, úsame con el don que tú me has dado, Padre. Quiero ponerlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a todos aquellos servidores que están ya sirviendo en la iglesia y que se han dado cuenta que el sazón son estos dos puntos, la piedad y la santidad. Dile, Dios, hoy es un día también de reflexión en donde me he dado cuenta que a lo mejor me está faltando un poco más de piedad en mi vida, Señor. Te pido que me des el hambre, Dios, de buscarte a través de tu palabra, Señor, de poder profundizar en ella. Dios, me he dado cuenta que no he vivido en santidad delante de ti. Y hoy te pido perdón, Dios. Me arrepiento y confieso mi pecado. Padre, quiero que mi servicio sea agradable delante de ti. No quiero hacerla con una mancha en mi corazón. Quiero agradarte con todo lo que haga, Señor. Perdóname, Dios, y ayúdame a vivir como es digno del Señor, agradándote en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a todos aquellos, a lo mejor tú vienes por primera vez, o a lo mejor escuchas por primera vez que tienes la oportunidad de poder recibir este regalo de la vida eterna y recibir este reino también que es inconmovible. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, pero que en la sangre de Cristo encontramos la vida eterna, la dádiva, el regalo. Y si tú no estás seguro, hermano o hermana, amigo que nos acompañas, que
no estás seguro si tienes o no esta vida eterna, tú dile desde lo más profundo de tu corazón: Dios, hoy he escuchado de este hermoso regalo que tienes para mi vida, Padre, la vida eterna, Señor, este reino que es inconmovible, Padre. Señor, he entendido también que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero Señor, entiendo que tu Hijo vino a la tierra hace más de 2000 años, que fue sepultado, crucificado, pero que al tercer día resucitó. Dile: Dios, yo creo en esto, Padre, y te pido que esa sangre que derramó limpie mi corazón. Y dile desde lo más profundo de tu corazón, dile: yo acepto, yo quiero tener esta vida eterna, Padre, y este reino que es eterno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, dos cosas. Toda enseñanza nos tiene que llevar a la práctica. Y no tiene que ser precisamente hoy, ¿verdad? Porque queremos que lo pienses y que estés seguro y segura. Si tu deseo es servir a Dios dentro de la iglesia, no tienen que ser los 3 servicios. Puede ser, si puedes uno solamente, puede ser uno. Pero si Dios pone el deseo en tu corazón de ser un servidor de Vida Nueva para el Mundo Querétaro, ya sea de decanes, está también el grupo de staff. Queridos hombres, déjenme les digo que staff, hay mucha necesidad de staff, de hombres, ¿verdad? Que tengan, a ver, todos los hombres háganle así, a ver todos los machos camachos, ¿ya ven cómo si hay galleta? Hombres, hay necesidad en el cuerpo de staff. Si quieres ser parte de staff, que es la carga y todo eso, acérquense con Cristian, el pastor Cristian, conmigo, con Axel, ¿verdad? Que también es ahí el encargado de staff. Axel, levanta tu mano para que te ubiquen. Ahí está Axel. Puede ser de decanes, en el equipo de audio o de video. Si le hayas al picarle, ¿verdad? Si sí le sabes picarle y sabes la transmisión y toda esta parte de la tecnología, acércate conmigo también. Puede ser parte de ahí, de decanes o de seguridad. Pero hermanos, pónganlo en oración, ¿sí? Y los animo a que sirvan a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.